Carlos Herrera clavó la llave en el tornillo, con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El sol caía directo sobre su espalda. La tierra roja se pegaba en sus botas. Y al fondo, del otro lado de la cerca, Rodrigo Montoya lo observaba en silencio, con los brazos cruzados y una sonrisa que Carlos conocía demasiado bien. Era la sonrisa de quien ya ganó. Era la sonrisa de quien firmó los papeles, movió las fichas y esperó el momento exacto para aparecer a ver el resultado. Carlos no levantó la vista, apretó los dientes, siguió trabajando, porque eso era lo único que le quedaba. El trabajo, la tierra y una rabia silenciosa que ardía más que el mediodía del interior de Sao Paulo. Nadie que lo viera en ese momento podría imaginar que ese hombre arrodillado en el barro, ajustando el disco de una grade con las manos sucias, había sido el dueño de todo lo que sus ojos alcanzaban a ver. Nadie podría imaginar lo que le habían hecho y lo que él estaba dispuesto a construir desde cero. Todo comenzó mucho antes de ese día. Comenzó con una familia, una herencia y una traición que Carlos tardó años en entender completamente. Su padre, don Ernesto Herrera, había construido la Fazenda Santa Clara con décadas de sacrificio, tierra por tierra, cabeza de ganado por cabeza de ganado. Don Ernesto era un hombre de pocas palabras y muchos principios. Creía en el trabajo antes que en el discurso. Creía en la palabra dada como contrato. Creía en la familia como el pilar de todo lo demás. Y esa creencia noble y sincera fue exactamente lo que los traidores usaron en su contra. Carlos era el hijo mayor. Desde los 12 años, acompañaba a su padre en las madrugadas. Aprendió a leer el cielo antes de sembrar. Aprendió a reconocer cuando el ganado estaba enfermo antes de que cualquier síntoma fuera evidente. Aprendió que la tierra no perdona negligencia, pero recompensa a quien la trata con respeto. Era un alumno atento, era un hijo dedicado, y cuando don Ernesto comenzó a enfermarse, fue Carlos quien tomó las riendas sin que nadie se lo pidiera. Lo hizo con naturalidad, lo hizo con amor, lo hizo sin saber que mientras él cargaba el peso de la fazenda, otros dentro de su propia familia tramaban algo que él jamás habría imaginado. Rodrigo Montoya era el cuñado de don Ernesto. Había llegado a la familia por matrimonio, con ropa cara y modales de ciudad. Nunca le gustó ensuciarse las manos, pero tenía una habilidad que Carlos nunca supo valorar a tiempo. Sabía hablar, sabía convencer, sabía sentarse frente a personas cansadas o enfermas y plantarles en la mente una semilla de duda que crecía despacio, sin que nadie la notara, hasta que se convertía en una decisión irreversible. Cuando don Ernesto estaba en sus últimos meses, débil y con la mente ya no tan firme como antes, Rodrigo empezó a visitarlo con más frecuencia. Llegaba con frutas, con remedios, con conversaciones largas que Carlos no presenciaba porque estaba afuera en el campo, haciendo exactamente lo que siempre había hecho, trabajando, cuidando lo que su padre había construido, confiando, y esa confianza le costó todo. Don Ernesto murió un martes de agosto, con el cielo despejado y los pájaros cantando como si nada hubiera pasado. Carlos lloró en silencio junto a la cama. Apretó la mano del padre hasta el último momento, y cuando llegó la hora de leer el testamento, Carlos entró a la sala con la certeza tranquila de quien sabe cuál es su lugar en la historia. Salió de esa sala sin nada. El testamento había sido modificado. Las tierras, el ganado, los equipos, las cuentas, todo había sido redistribuido de una manera que Carlos no reconocía. Rodrigo aparecía como administrador general con poderes amplísimos. Su hermano menor, Tomás, quien jamás había pisado el campo con intención de trabajar, figuraba como copropietario de la fazenda principal. Y a Carlos le dejaban una parcela pequeña, seca, en el límite de la propiedad, donde la tierra era pedregosa y el agua escaseaba en verano. Una parcela que cualquier ojo experto reconocería como tierra muerta. Carlos no gritó, no rompió nada. Se quedó parado en el centro de la sala con la mirada fija en los papeles y respiró hondo 3 veces. El abogado que había leído el documento era Emilio Vargas, un hombre delgado con lentes redondos que evitó el contacto visual durante toda la lectura. Isabel Fuentes, la única abogada que Carlos conocía en la región, estaba presente como testigo
y tenía la mirada cargada de una incomodidad que Carlos no supo leer en ese momento. Valentina Ríos, periodista de un portal regional que cubría asuntos rurales, estaba afuera esperando hablar con alguien de la familia sobre la muerte de don Ernesto. No sabía que en unos días tendría una historia mucho más grande que contar. Carlos salió de la reunión, caminó hasta el galpón viejo donde guardaban las herramientas, se sentó en un banco de madera y se quedó mirando sus propias manos. Manos callosas, manos que conocían cada rincón de esa tierra, manos que habían construido, reparado, sembrado y cosechado durante más de 20 años, y que ahora, según un papel firmado por un hombre enfermo en sus últimas semanas de vida, no tenían derecho a nada de lo que habían tocado. Fue en ese silencio donde Carlos tomó la decisión más importante de su vida. No iba a pelear en esa sala, no iba a suplicar, no iba a mendigar lo que era suyo, iba a agarrar esa parcela seca que le habían dejado como insulto, iba a clavar las manos en esa tierra muerta y la iba a hacer florecer, no porque fuera fácil, sino porque era lo único que sabía hacer y porque quería que el día que Rodrigo Montoya cruzara la cerca para mirarlo, lo encontrara de pie, sudando, construyendo, sin pedirle nada a nadie. Eso fue exactamente lo que pasó semanas después, cuando Rodrigo apareció del otro lado de la cerca con Isabel y Valentina, observando en silencio mientras Carlos ajustaba el disco de la grade bajo el sol del mediodía. Lo que Rodrigo no sabía era que esa visita, ese momento, esa imagen de Carlos arrodillado en el barro, iba a convertirse en el principio del fin de todo lo que él había robado. Carlos no durmió bien esa noche. Se quedó acostado en el catre viejo que había puesto en el galpón pequeño de la parcela, mirando el techo de zinc con los ojos abiertos. La oscuridad era total. No había luz eléctrica instalada todavía, solo una linterna de mano apoyada en el suelo y el sonido de los grillos afuera. Era el mismo sonido que había escuchado toda su vida, pero esa noche sonaba diferente. Sonaba a punto de partida, a mañana que no tiene vuelta atrás. Carlos se levantó antes del amanecer, no porque tuviera un plan detallado, sino porque quedarse acostado le resultaba insoportable. Salió descalzo al terreno, pisó la tierra fría y seca y se quedó parado mirando el horizonte mientras el cielo cambiaba de negro a gris oscuro. El terreno que le habían dejado tenía poco más de 12 hectáreas. En el papel sonaba ya algo, en la realidad era casi una burla. La mitad del terreno tenía piedras grandes enterradas a poca profundidad. La otra mitad era tierra compacta y seca que no había recibido agua ni manejo en años. No había pozo, no había cerca completa, no había nada de infraestructura, solo tierra. Y Carlos, y la voluntad de no rendirse. El primer problema era el agua. Sin agua no había nada. No había pasto, no había cultivo, no había vida útil en ese terreno. Carlos sabía que a unos 400 metros en dirección norte había un pequeño afluente que bajaba del morro. Había pasado por ahí decenas de veces cuando era niño. Lo conocía. Sabía que en verano bajaba a poco volumen, pero no secaba del todo. Si conseguía llevar esa agua hasta su parcela, tenía una base para trabajar. El problema era cómo. No tenía dinero para comprar tubería. No tenía tractor propio. La grade que había estado ajustando era prestada por un vecino, Seu Benedito, un hombre de casi 70 años que tenía una pequeña propiedad al lado y que siempre había tenido buen trato con don Ernesto. Fue Seu Benedito quien apareció esa primera mañana con un termo de café y 2 panes. Se sentó en una piedra grande al borde del terreno y le extendió el café a Carlos sin decir nada. Carlos lo aceptó. Los dos tomaron en silencio. Fue Seu Benedito quien habló primero. Dijo que había conocido a don Ernesto cuando los dos eran jóvenes. Dijo que era un hombre honesto y que lo que habían hecho con Carlos era una vergüenza que la tierra misma reconocía. Y después dijo algo que Carlos no olvidó más. Dijo que la tierra no sabe quién tiene el papel. La tierra sabe quién la trabaja. Carlos terminó el café. Le agradeció y le preguntó si podía prestarle una pala y un pico por unos días. Seu Benedito fue hasta su galpón y volvió con una pala, un pico, una barra de hierro y una bobina vieja de manguera fina. Dijo que la manguera no iba a alcanzar hasta el afluente, pero que podía servir para empezar. Carlos pasó los siguientes 4 días, abriendo un canal a mano desde el borde de su terreno en dirección al norte.
Cavaba desde el amanecer hasta que no había luz. Comía poco, dormía menos. Las manos, que ya eran callosas, empezaron a sangrar en los primeros días. Se las envolvía con tiras de tela vieja y seguía. No era heroísmo, era necesidad. Era saber que si paraba, la rabia lo consumía, y Carlos no podía darse el lujo de ser consumido por la rabia. Necesitaba esa energía para acabar. En el quinto día llegó Valentina Ríos. Apareció en el borde del terreno con una cámara pequeña colgada al cuello y una libreta en la mano. Carlos la vio llegar y siguió cavando. Valentina se quedó parada un momento observando. Después caminó hasta el borde del canal que Carlos estaba abriendo y dijo que había oído hablar de su situación. Dijo que quería escuchar su versión. Carlos se apoyó en el pico y la miró. Era una mujer de unos 35 años, cabello oscuro recogido, ropa sencilla para el campo. No tenía el aire arrogante que Carlos había visto en otros periodistas que pasaban por la región buscando escándalo. Tenía algo más parecido a la curiosidad genuina. Carlos le dijo que no tenía versión para dar, que tenía trabajo que hacer. Valentina asintió, y en vez de irse, preguntó si podía quedarse mirando un rato. Carlos se encogió de hombros y siguió cavando. Valentina se sentó en una piedra y abrió su libreta. No hizo más preguntas ese día, solo observó. Anotó, y cuando el sol empezó a bajar se levantó. Le dijo que volvería y se fue. Carlos no supo en ese momento que esa mujer iba a convertirse en una pieza importante de todo lo que vendría después. Esa misma noche, Carlos recibió una visita que no esperaba. Tomás, su hermano menor, apareció en un coche limpio por el camino de tierra que llevaba a la parcela. Bajó vestido con ropa de ciudad, zapatos que no eran para ese terreno, y caminó hasta donde Carlos estaba sentado afuera del galpón. Se quedó parado a 2 metros de distancia, como si el suelo pudiera mancharlo. Carlos lo miró sin decir nada. Tomás carraspeó. Dijo que había venido a hablar, que las cosas no tenían que ser así, que si Carlos firmaba un documento reconociendo la validez del testamento y renunciaba a cualquier reclamo futuro, Rodrigo estaba dispuesto a pagarle una suma en efectivo que le permitiría empezar en otro lugar. Carlos escuchó todo sin interrumpir. Cuando Tomás terminó, Carlos le preguntó una sola cosa. Le preguntó si había sido él quien convenció a su padre de cambiar el testamento. Tomás no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente. Carlos se levantó, entró al galpón y cerró la puerta de madera sin portazos, sin gritos, sin violencia. Tomás se quedó afuera un momento. Después se fue. Carlos se sentó en el catre y apoyó la cabeza en las manos. No lloró. Hacía días que no lloraba. Pero sintió algo que era más pesado que las lágrimas. Sintió la certeza de que su hermano, su propia sangre, había estado del lado equivocado desde el principio, y eso era un peso que no se levantaba con una pala. Esa noche, Carlos escribió en un cuaderno viejo todo lo que recordaba. Las fechas en que Rodrigo había visitado a su padre en los últimos meses, las conversaciones que había escuchado por casualidad, los papeles que había visto sobre la mesa del escritorio del viejo y que en ese momento no había dado importancia. Escribió todo, sin saber exactamente para qué, pero con la sensación de que algún día eso iba a importar. Lo que no sabía era que Isabel Fuentes, la abogada que había estado presente en la lectura del testamento, con esa mirada cargada de incomodidad, guardaba algo que podía cambiar todo, y que estaba empezando a preguntarse si guardar ese algo era la decisión correcta. El canal llegó al afluente en el 10º día. Carlos lo había calculado mal la primera vez y tuvo que corregir el trayecto 2 veces. Perdió casi un día entero de trabajo por eso. Pero cuando finalmente el agua empezó a correr por el canal, lenta y marrón al principio, cargada de tierra suelta, Carlos se quedó parado mirándola en silencio. Era agua. Era suya. Era el principio. Seu Benedito apareció esa tarde con su nieto, un chico de unos 16 años, llamado Juninho, que tenía brazos fuertes y poca conversación. El viejo dijo que el chico estaba sin hacer nada y que podía ayudar por unos días. Carlos aceptó. No tenía cómo pagar en ese momento, pero Seu Benedito levantó la mano como diciendo que eso no importaba ahora. Carlos comenzó a preparar el terreno. Las piedras grandes tenían que salir. No había otra opción. Con la barra de hierro, la pala y la ayuda de Juninho,
Empezaron a sacar piedras y apilarlas en el borde del terreno. Era un trabajo lento y brutal. Algunas piedras pesaban más de lo que 2 hombres podían mover con comodidad, pero salían una por una, y cada piedra que salía era 1 metro cuadrado de tierra que se podía trabajar. Valentina volvió al tercer día después de su primera visita, esta vez sin cámara, solo con la libreta. Se sentó cerca y empezó a hacer preguntas con calma, no preguntas sobre el escándalo, preguntas sobre la tierra, sobre qué cultivo pensaba Carlos hacer primero, sobre qué sabía del suelo de esa parcela, sobre el canal que había construido a mano. Carlos respondió mientras trabajaba, al principio con frases cortas, después con más detalle. Había algo en la manera de preguntar de Valentina que no lo irritaba. Preguntaba como alguien que quería entender, no como alguien que buscaba un titular. Le contó que pensaba plantar pasto en la primera etapa. No era glamoroso, pero era lo más inteligente. Si conseguía establecer pasto, podía poner algunos animales, unos pocos al principio, lo suficiente para generar algún ingreso mientras preparaba el suelo para cultivos más exigentes. Valentina anotó, y después de un silencio, le preguntó cómo estaba su relación con Tomás. Carlos dejó la pala apoyada en el suelo y la miró. Dijo que no tenía relación con Tomás, que eso había terminado. Valentina no insistió, pero anotó algo en la libreta, y Carlos no preguntó qué. Esa semana, Isabel Fuentes apareció por primera vez en la parcela de Carlos. Llegó sola, sin avisar, en un coche pequeño que se metió por el camino de tierra con cuidado. Bajó con ropa formal, que no pegaba nada con el ambiente, pero que llevaba con una naturalidad que decía que no le importaba. Carlos la vio llegar desde lejos y esperó. Isabel caminó hasta donde él estaba y lo saludó con un apretón de manos firme. Dijo que necesitaba hablar con él, que era importante. Carlos le ofreció sentarse en una piedra o en el cajón de madera que usaba como asiento improvisado afuera del galpón. Isabel eligió el cajón. Se sentó con la espalda recta, abrió su maletín y sacó una carpeta. Dijo que lo que iba a mostrarle era algo que había estado guardando desde el día de la lectura del testamento, que no había sabido qué hacer con eso en ese momento, que había tenido miedo, y que ese miedo la había mantenido callada más tiempo del que debería. Carlos cruzó los brazos y esperó. Isabel abrió la carpeta. Adentro había fotocopias de documentos. Eran borradores del testamento original de don Ernesto, con fecha de casi 2 años antes de su muerte. En ese testamento original, la Facenda Santa Clara y todas sus tierras, equipos y ganado correspondían en su totalidad a Carlos Herrera, hijo mayor, con una porción reservada para obras de caridad que el propio don Ernesto había especificado. No había ninguna mención a Rodrigo como administrador. No había ninguna copropiedad para Tomás. Era un documento diferente, completamente diferente. Carlos miró las fotocopias durante un largo momento. Las tocó con las puntas de los dedos como si pudieran ser una ilusión. Levantó la vista y le preguntó a Isabel de dónde había sacado eso. Isabel dijo que Emilio Vargas, el abogado que había leído el testamento final, era su ex socio, que en algún momento habían compartido oficina y que cuando Emilio había estado preparando la documentación para la lectura, ella había visto por casualidad esos borradores encima de su escritorio. Había hecho una copia sin que Emilio lo supiera, sin saber exactamente por qué. Tal vez presentimiento, tal vez algo que había visto en la cara de Rodrigo ese día que no le había gustado. Carlos preguntó si eso era suficiente para hacer algo legalmente. Isabel dijo que sola no era suficiente, que eran fotocopias no originales, que necesitaban los originales o una prueba adicional de que el testamento final había sido alterado bajo presión o engaño. Pero dijo que era un punto de partida real. Carlos respiró hondo. Miró hacia el canal de agua que había cavado a mano durante 10 días. Miró el terreno pedregoso que poco a poco estaba transformando. Y luego miró a Isabel y le dijo que estaba dispuesto a pelear, que necesitaba saber si ella también lo estaba. Isabel cerró la carpeta, la guardó en el maletín y dijo que por eso había venido. Lo que ninguno de los dos sabía era que Emilio Vargas había notado que faltaba una copia de esos borradores y que ya había informado a Rodrigo. Rodrigo Montoya no era un hombre que se alteraba fácilmente. Eso era parte de lo que lo hacía peligroso.
Cuando Emilio le informó sobre la posible copia de los borradores del testamento original, Rodrigo escuchó en silencio, con la misma calma con que escuchaba cualquier otra novedad de negocios. Estaba sentado en la sala principal de la Fazenda Santa Clara, que ya había comenzado a remodelar según sus propios gustos. Había cambiado los muebles viejos de don Ernesto por piezas modernas. Había mandado pintar las paredes. Había instalado un sistema de aire acondicionado que el viejo nunca había querido. La fazenda era hermosa y ya no parecía la casa de don Ernesto, parecía la casa de Rodrigo. Después de escuchar a Emilio, Rodrigo se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia el campo. Desde ahí no se veía la parcela de Carlos, quedaba demasiado lejos. Pero Rodrigo sabía que estaba ahí, sabía lo que Carlos estaba haciendo. Y eso, aunque no lo mostrara, lo inquietaba más de lo que había calculado. No porque le tuviera miedo a Carlos como persona, sino porque conocía la clase de hombre que era Carlos. Y los hombres como Carlos, cuando decidían pelear, no se cansaban. Le dijo a Emilio que se encargara, que encontrara una manera de recuperar esa copia o de neutralizar su valor legal. Emilio asintió con la eficiencia de alguien acostumbrado a hacer cosas que prefería no nombrar en voz alta. Y Rodrigo volvió a sentarse y siguió revisando los papeles de la fazenda como si la conversación hubiera sido sobre algo sin importancia. Esa misma semana, Carlos recibió la visita de dos hombres que no conocía. Llegaron en una camioneta sin identificación por el camino de tierra de la parcela. Bajaron con ropa de trabajo pero sin ninguna herramienta. Se presentaron vagamente como representantes de una empresa agropecuaria de la región y dijeron que tenían interés en arrendar el terreno de Carlos por un periodo de 5 años. Ofrecieron un valor mensual que sonaba razonable a primera vista. Carlos los escuchó. Les preguntó el nombre de la empresa. Dieron un nombre que Carlos no reconoció. Les preguntó quién los enviaba. Dijeron que era una empresa privada. Carlos les dijo que no estaba interesado, que el terreno no estaba en arriendo, que estaba siendo trabajado. Los hombres intercambiaron una mirada. Uno de ellos dijo que si Carlos cambiaba de opinión, que los llamara, y le dejó una tarjeta sin logo, solo con un número de teléfono escrito a mano. Carlos guardó la tarjeta, no porque fuera a llamar, sino porque algo le decía que esa tarjeta podía ser útil después. Esa noche le contó a seu Benedito sobre la visita. El viejo frunció el ceño y dijo que eso no olía bien. Dijo que en sus años había visto ese movimiento antes. Cuando alguien quería sacar a una persona de un terreno, sin usar la fuerza directa, primero mandaba a ofrecer dinero. Si el dinero no funcionaba, venía otra cosa. Carlos asintió. Sabía lo que seu Benedito quería decir sin que lo dijera completo. Se preparó, no con miedo, con atención. Al día siguiente, Valentina Ríos publicó el primer artículo sobre Carlos en el portal regional donde trabajaba. No era un artículo de escándalo, era una crónica. Describía con detalle el canal que Carlos había cavado a mano, la transformación lenta del terreno pedregoso, el hombre que trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer. No mencionaba el testamento, no mencionaba a Rodrigo, pero describía la situación con suficiente claridad para que cualquier lector de la región entendiera el contexto sin que ella lo dijera explícitamente. El artículo tuvo una respuesta que Valentina no esperaba. En 2 días había sido compartido más de 3.000 veces en grupos de WhatsApp de la región. Personas que conocían a don Ernesto, personas que habían trabajado en la fazenda en algún momento, vecinos de municipios cercanos, todos empezaron a hablar. El nombre de Carlos Herrera volvió a circular. Y con él, preguntas que Rodrigo prefería que nadie hiciera. Rodrigo llamó a Tomás esa tarde. La conversación fue breve y tensa. Le dijo a Tomás que controlara a su hermano. Tomás dijo que Carlos no le hacía caso. Rodrigo dijo que encontrara una manera, que el artículo de esa periodista era el principio de un problema mayor si no lo cortaban a tiempo. Tomás prometió hablar con Carlos de nuevo. Fue a la parcela al día siguiente. Carlos lo vio llegar y siguió trabajando. Tomás se paró a su lado y empezó a hablar sobre la familia, sobre lo que su padre habría querido, sobre cómo pelear entre hermanos solo traía daño para todos. Carlos siguió cavando sin responder. Tomás levantó la voz ligeramente. Dijo que si Carlos seguía con esto, iba a terminar solo y arruinado. Carlos clavó la pala en la tierra
Se incorporó y miró a su hermano a los ojos. Le dijo con calma que ya estaba solo y que prefería estar solo con su dignidad que acompañado de personas que habían traicionado a su propio padre. Tomás se quedó sin palabras. Carlos volvió a trabajar. Tomás se fue sin decir más nada. Esa tarde, Isabel llamó a Carlos. Dijo que había encontrado algo, que había localizado a una persona que había trabajado como empleada doméstica en la fazenda durante los meses en que Rodrigo visitaba a don Ernesto con más frecuencia. Una mujer llamada dona Lourdes, que había renunciado poco antes de la muerte de don Ernesto y que se había mudado a un municipio cercano. Isabel dijo que había hablado brevemente con ella por teléfono, que dona Lourdes había escuchado cosas, que tenía miedo de hablar, pero que no estaba cerrada a la posibilidad. Carlos preguntó cuándo podían ir a verla. Isabel dijo que lo antes posible, que cada día que pasaba era un día más que Rodrigo tenía para cubrir sus huellas. Carlos miró el canal de agua que ya irrigaba una franja del terreno, miró las piedras apiladas en el borde, miró el cielo que empezaba a ponerse naranja, y pensó que construir y pelear al mismo tiempo era agotador, pero que no había otra opción. Al día siguiente, irían a buscar a dona Lourdes, y lo que ella tenía para decir podía cambiar todo el curso de la historia. Dona Lourdes vivía en una casa pequeña, en un barrio tranquilo de un municipio a 40 kilómetros de la fazenda. Tenía unos 60 años, cabello completamente blanco recogido con una pinza, y los ojos más atentos que Carlos había visto en mucho tiempo. La encontraron sentada en el porche de su casa, con una taza de café cuando Carlos e Isabel llegaron esa mañana. Los miró llegar sin levantarse. Esperó que se acercaran. Cuando Isabel la saludó por el nombre, dona Lourdes asintió como si hubiera estado esperando esa visita desde hacía tiempo. Los hizo pasar adentro. Les ofreció café. Los tres se sentaron alrededor de una mesa pequeña de madera y dona Lourdes puso las manos sobre la mesa y miró a Carlos directamente. Le dijo que conocía su cara desde que era niño, que había trabajado para su padre durante más de 15 años, que don Ernesto era el mejor patrón que había tenido en su vida. Carlos asintió. Dijo que lo recordaba, que de niño ella siempre tenía dulce de leche guardado en la cocina para los peones que llegaban de la coleita. Dona Lourdes sonrió por un segundo. Después la sonrisa desapareció y la expresión volvió a ser seria. Dijo que había renunciado porque no había podido soportar lo que estaba viendo, que en los últimos meses, cuando don Ernesto ya estaba muy débil, Rodrigo Montoya llegaba casi todos los días, a veces solo, a veces con Emilio Vargas. Se encerraban con don Ernesto en el escritorio por horas. Cuando salían, el viejo tenía los ojos cansados y desorientados. Una vez dona Lourdes había entrado a llevar café sin avisar y había visto papeles esparcidos sobre el escritorio y la mano de don Ernesto temblando mientras sostenía una pluma. Rodrigo había levantado la vista y le había dicho con una voz suave pero clara que podía retirarse, que no necesitaban nada. Dona Lourdes dijo que esa mirada de Rodrigo la había helado. No era una mirada agresiva, era una mirada de control, de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y no tiene ninguna duda al respecto. Dijo que al día siguiente había renunciado, que no había podido quedarse, que había sentido que si se quedaba, se convertía en cómplice de algo aunque no hiciera nada. Isabel le preguntó si podía declarar todo eso formalmente. Dona Lourdes tomó un sorbo de café. Dijo que había pensado en eso muchas veces, que tenía miedo, que Rodrigo era un hombre con contactos, que no quería problemas en su vejez. Isabel asintió. Dijo que entendía el miedo, que no la iba a presionar, pero que su testimonio, junto con las fotocopias de los borradores del testamento original, podía ser la diferencia entre que la justicia actuara o no. Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante y le habló a dona Lourdes con calma. Le dijo que su padre había sido un hombre honesto, que había construido todo con sus manos, que lo que le habían hecho a ese hombre en sus últimas semanas de vida, cuando ya no podía defenderse solo, era una crueldad que merecía ser conocida, que no le estaba pidiendo que arriesgara su paz, que solo le pedía que pensara si podía vivir con ese silencio por el resto de su vida. Dona Lourdes lo miró durante un momento largo. Después dijo que tenía una libreta, que desde el día que había renunciado, había escrito todo lo que recordaba, fechas, nombres,
conversaciones que había escuchado parcialmente, gestos que había visto. Todo. Carlos sintió algo moverse adentro suyo. Preguntó si podía ver la libreta. Dona Lourdes se levantó, fue a la habitación del fondo y volvió con una libreta de tapas negras. La puso sobre la mesa. Isabel la abrió con cuidado. Era letra pequeña y precisa, escrita con lapicera azul. Páginas llenas de anotaciones detalladas con fechas que coincidían exactamente con los meses finales de don Ernesto. Isabel miró a Carlos. Los dos sabían lo que tenían en las manos. Pasaron casi 2 horas en casa de dona Lourdes. Isabel tomó fotos de todas las páginas de la libreta con su teléfono. Dona Lourdes aceptó firmar un documento simple que Isabel redactó en el momento, declarando que las anotaciones eran suyas y que estaba dispuesta a ratificarlas formalmente en el momento que fuera necesario. No era una declaración judicial todavía, pero era un paso real. En el camino de vuelta, Carlos e Isabel casi no hablaron. Carlos miraba por la ventana el paisaje del interior que conocía de memoria. Los pastos quemados por la sequía de fin de año, los eucaliptos en fila a los costados de la ruta, el cielo ancho y azul del Brasil central. Isabel rompió el silencio a mitad del camino. Dijo que con lo que tenían, podían presentar una impugnación del testamento, que no era garantía de éxito, pero que era un caso que un juez tomaría en serio, que necesitaban un perito grafológico que analizara la firma de don Ernesto en el testamento final para verificar si había sido hecha bajo condiciones normales. Dijo que eso costaba dinero. Carlos preguntó cuánto. Isabel dijo una cifra. Carlos miró por la ventana. No tenía esa cantidad. No tenía casi nada. Isabel dijo que conocía un perito que podía esperar el pago, que confiaba en la causa y que no era la primera vez que trabajaba en condiciones así. Carlos le preguntó por qué ella estaba haciendo todo eso, por qué arriesgaba su nombre y su relación con Emilio Vargas y con otros colegas de la región. Isabel tardó un momento en responder. Dijo que había estado presente el día de la lectura del testamento y que no había dicho nada, que eso la pesaba, que tal vez no podía deshacer ese momento, pero que podía hacer algo ahora. Carlos asintió. No dijo que la entendía, pero la creyó. Esa noche, de vuelta en la parcela, Carlos encontró que alguien había abierto el canal de agua en el tramo del medio. El agua que había estado llegando al terreno había dejado de correr. Alguien lo había bloqueado con tierra y piedras colocadas de manera deliberada. No era un accidente, era un mensaje. Carlos pasó la noche reparando el canal, solo, con una linterna de cabeza y las herramientas que tenía. No llamó a nadie. No porque no tuviera a quien llamar, sino porque necesitaba ese tiempo a solas para pensar. Mientras sacaba la tierra y las piedras que alguien había colocado en el canal, Carlos fue ordenando en su cabeza todo lo que sabía. Rodrigo sabía que Isabel tenía las fotocopias. Rodrigo había mandado a los 2 hombres de la camioneta a ofrecer arriendo, y ahora alguien había bloqueado el canal. La secuencia era clara, estaban escalando la presión. Primero dinero, después daño a la propiedad. Carlos no era ingenuo, sabía lo que venía si no respondía. Terminó de reparar el canal pasada la medianoche. Se lavó las manos en el mismo canal y se quedó sentado un momento en la orilla escuchando el agua correr. El sonido del agua moviéndose por ese canal que él había cavado a mano era el sonido más satisfactorio que había escuchado en meses, y nadie se lo iba a quitar. A la mañana siguiente, Carlos fue al municipio más cercano y presentó una denuncia policial por daño a la propiedad. El policía que lo atendió era joven y lo escuchó con atención. Le dijo que sin testigos o evidencia directa iba a ser difícil probar quién lo había hecho. Carlos dijo que lo sabía, que no esperaba que la policía resolviera el problema, que solo quería que quedara registrado. El policía asintió y procesó la denuncia. Carlos también pasó por la oficina de Valentina Ríos. El portal donde ella trabajaba era una sala pequeña en el centro del municipio, con 2 escritorios y una cafetera siempre encendida. Valentina estaba sola cuando Carlos llegó. Lo escuchó hablar sobre el canal bloqueado. Tomó notas. Le preguntó si quería que publicara algo. Carlos dijo que por ahora no, que prefería que ella guardara esa información, que podía llegar el momento en que fuera útil publicarla. Valentina dijo que entendía. Le preguntó si podía acompañarlo a la parcela y fotografiar el canal reparado. Carlos dijo que sí. Fueron juntos.
Valentina fotografió el canal, el terreno trabajado, las piedras apiladas en el borde, el galpón pequeño donde Carlos dormía. Carlos la observó trabajar. Tenía una manera de moverse por el campo que mostraba que no era la primera vez que pisaba tierra de fazenda. Le preguntó de dónde era. Valentina dijo que era de una familia de pequeños productores de otro estado, que había crecido en el campo y que eso era parte de por qué le importaban esas historias, que las historias de la tierra eran las que más le dolía ver ignoradas. Mientras volvían al galpón, Valentina le preguntó a Carlos si había pensado en buscar apoyo externo, si conocía alguna organización de productores rurales o alguna entidad que pudiera respaldar su caso públicamente. Carlos dijo que había pensado en eso, pero que no sabía por dónde empezar. Valentina dijo que conocía a alguien, el presidente de una asociación regional de pequeños y medianos productores, un hombre llamado Geraldo Campos, que había peleado varios casos similares y que tenía una red de contactos que incluía abogados, peritos y periodistas de portales más grandes. Dijo que podía hacer la introducción si Carlos quería. Carlos dijo que sí, que cualquier apoyo legítimo era bienvenido. Esa tarde, Valentina hizo la llamada. Geraldo Campos habló con Carlos por teléfono durante casi 40 minutos. Era un hombre de voz grave y ritmo pausado que hacía preguntas precisas. Al final de la llamada, dijo que el caso de Carlos era exactamente el tipo de situación que su asociación existía para defender, que no prometía milagros, pero que se comprometía a poner recursos y contactos al servicio de la causa, que la semana siguiente pasaría por la parcela personalmente. Carlos colgó el teléfono y se quedó un momento en silencio. Era la primera vez desde que todo había comenzado que sentía que no estaba completamente solo. No era alivio exactamente. Era algo más parecido a un respiro antes de seguir corriendo. Esa noche Tomás llamó por teléfono. Carlos atendió. Tomás sonaba diferente, menos seguro que en las visitas anteriores. Dijo que había estado pensando, que quería hablar de verdad, no de parte de Rodrigo. Por su cuenta. Carlos preguntó qué quería decir con eso. Tomás dudó. Dijo que había cosas que Carlos no sabía, que cuando Rodrigo lo había incluido en el testamento, le había dicho que era lo que su padre quería, que él había confiado en eso, que ahora no estaba seguro de que fuera verdad. Carlos escuchó sin interrumpir. Al final le preguntó a Tomás si estaba dispuesto a decir eso frente a un juez. Hubo un silencio largo. Tomás dijo que tenía miedo de lo que Rodrigo podría hacer. Carlos le dijo que lo entendía, pero que el miedo no era una razón para seguir siendo cómplice de una injusticia, que si Tomás quería hacer lo correcto, el momento era ahora, que después podía ser tarde. Tomás dijo que necesitaba tiempo para pensar. Carlos dijo que bien, que pensar, pero que no esperara demasiado. Cortaron la llamada. Carlos salió afuera y miró el cielo lleno de estrellas, la parcela en silencio, el canal con el agua corriendo suave, y pensó que las piezas estaban empezando a moverse, que la historia no había terminado, que apenas estaba llegando al punto donde las cosas se complicaban de verdad, porque Rodrigo no iba a quedarse quieto, y lo que haría a continuación era algo que Carlos no podía predecir. Geraldo Campos llegó a la parcela un martes a las 7 de la mañana, antes de que el calor apretara. Era un hombre corpulento de unos 55 años, con sombrero de cuero, botas de trabajo y un apretón de manos que decía más que muchas palabras. Vino solo, en una camioneta vieja pero bien mantenida, y bajó mirando el terreno con los ojos del que sabe lo que está viendo. Caminó despacio por el borde del canal, se agachó y tocó la tierra con los dedos. Miró las piedras apiladas, miró el galpón, miró el tractor prestado de Seu Benedito, que Carlos había estado usando para remover la tierra más compacta. Después se paró frente a Carlos y dijo que era exactamente lo que Valentina le había descrito. Carlos le ofreció café. Los dos se sentaron afuera del galpón y Geraldo escuchó el relato completo. Carlos habló durante casi una hora. Le contó todo desde el principio. La enfermedad de su padre, las visitas de Rodrigo, el testamento, la parcela seca, el canal, los hombres de la camioneta, el canal bloqueado, la llamada de Tomás, las fotocopias de Isabel, el testimonio de Dona Lourdes. Geraldo escuchó todo sin interrumpir. Solo tomaba café y asentía de vez en cuando.
Cuando Carlos terminó, Geraldo dejó la taza vacía en el suelo y dijo que había escuchado muchas historias en sus años de trabajo, que algunas terminaban bien y muchas no, que lo que determinaba el resultado no era solo la justicia del caso, sino la capacidad de quien lo peleaba de resistir la presión sin quebrarse. Que en ese sentido, lo que veía en Carlos le daba confianza. Carlos preguntó qué podía hacer la asociación concretamente. Geraldo dijo que varias cosas. Primero, visibilidad. La asociación tenía contacto con medios de comunicación más grandes que el portal de Valentina. Si el momento era correcto, podían llevar la historia a una audiencia más amplia. Eso no resolvía nada por sí solo, pero creaba presión pública, que complicaba ciertos movimientos. Segundo, apoyo técnico. Tenían agrónomos y técnicos rurales que podían evaluar el terreno de Carlos y elaborar un informe técnico sobre su potencial productivo. Ese informe podía ser útil en un proceso judicial para mostrar el valor real de lo que Carlos había recibido comparado con lo que le correspondía. Tercero, red legal. Conocían varios abogados especializados en derecho sucesorio rural que podían apoyar a Isabel en el proceso de impugnación del testamento. Y cuarto, algo más concreto e inmediato. La asociación tenía un fondo pequeño de apoyo a productores en situación de vulnerabilidad. No era mucho, pero podía cubrir el costo del perito grafológico que Isabel necesitaba. Carlos escuchó todo eso y sintió algo que no había sentido en semanas. Claridad, no certeza de que iba a ganar, sino claridad sobre el camino, sobre los pasos que podía dar. Eso era suficiente para seguir. Le estrechó la mano a Geraldo y dijo que aceptaba todo el apoyo que la asociación pudiera dar. Geraldo sonrió por primera vez desde que había llegado. Dijo que entonces empezaban esa misma semana. En los días siguientes, la parcela de Carlos se convirtió en un lugar más activo de lo que había sido desde el principio. El técnico agrónomo de la asociación, un hombre joven llamado Rafael, llegó con equipos de análisis de suelo y pasó 2 días haciendo mediciones y tomando muestras. Sus conclusiones fueron sorprendentes, incluso para Carlos. El suelo de la parcela, aunque descuidado y mal manejado durante años, tenía una composición mineral favorable para ciertos cultivos que Carlos no había considerado. Rafael dijo que con manejo correcto y agua suficiente, esa tierra podía ser productiva en menos tiempo del que Carlos pensaba. Le habló de cultivos de ciclo corto, que podían generar ingreso en pocos meses. Le habló de técnicas de recuperación de suelo que no requerían insumos costosos. Le habló del potencial de la parcela con un entusiasmo genuino que contagiaba. Carlos tomó notas de todo. Mientras tanto, Isabel y el perito grafológico que Geraldo había contactado comenzaron el análisis del testamento final. El proceso requería acceder a la copia oficial del documento que estaba registrada en la notaría del municipio. Isabel presentó un pedido formal de acceso como representante legal de Carlos. El pedido fue aceptado sin problemas, y el perito comenzó su trabajo. Carlos no estaba presente en ninguna de esas reuniones. Estaba en la parcela, siempre en la parcela, sembrando las primeras semillas de pasto, ampliando el canal, reparando la cerca que estaba rota en el límite norte del terreno, construyendo. Un día Valentina llegó con una cámara de video. Dijo que quería hacer un pequeño documental, algo corto, que pudieran publicar en los canales digitales de la asociación y del portal. Carlos miró la cámara. No era un hombre cómodo frente a cámaras, pero entendió que la visibilidad era parte de la estrategia. Asintió. Valentina pasó 3 días filmando. Filmó a Carlos trabajando desde el amanecer. Filmó el canal. Filmó el suelo que ya empezaba a mostrar las primeras señales de vida con las semillas de pasto germinando. Filmó a Seu Benedito y a Juninho ayudando. Filmó el galpón donde Carlos dormía. No hizo un documental de lástima. Hizo un documental de dignidad. Cuando lo publicaron, tuvo 30.000 visualizaciones en las primeras 48 horas. Los comentarios eran mayoritariamente de apoyo. Personas que contaban historias similares. Personas que ofrecían ayuda. Y entre esos comentarios, uno que llamó la atención de Valentina. Alguien que usaba un nombre falso, pero que escribía con un conocimiento del caso demasiado específico para ser un espectador casual. Alguien que decía saber cosas sobre Emilio Vargas que todavía no habían salido a la luz
Valentina le mostró el comentario a Carlos. Carlos lo leyó 2 veces y dijo que tenían que encontrar a esa persona. Encontrar al autor del comentario no fue fácil. La cuenta que lo había publicado tenía un nombre genérico, sin foto de perfil y sin historial previo. Valentina intentó contactarlo por mensaje privado. No hubo respuesta el primer día ni el segundo. Al tercer día llegó un mensaje corto. Decía solo que si querían hablar que fuera en persona, que no quería dejar rastro digital, que eligieran un lugar y lo avisaran. Valentina consultó con Carlos. Carlos dijo que respondieran, que propusieran una lanchonete en el municipio principal de la región, un lugar público, de día, con gente alrededor. El desconocido aceptó. Fijaron el encuentro para el jueves siguiente, a las 10 de la mañana. Carlos fue con Valentina. Llegaron 10 minutos antes y eligieron una mesa con visibilidad de la puerta. La lanchonete era un lugar común, con mesas de plástico y ventiladores de techo. A las 10:05 entró un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes y ropa discreta. Miró alrededor, los vio y caminó hasta la mesa sin apresurarse. Se sentó sin presentarse de inmediato. Pidió un café al mozo. Después los miró a los dos y dijo que su nombre no importaba todavía, que primero quería saber hasta dónde estaban dispuestos a ir con todo esto. Carlos le dijo que estaban dispuestos a ir hasta donde fuera necesario para probar la verdad. El hombre asintió. Tomó el café que llegó y dijo que había trabajado durante 3 años como contador para una serie de empresas rurales de la región, entre ellas algunas vinculadas indirectamente a Rodrigo Montoya a través de estructuras societarias que no eran fáciles de ver a primera vista, que en ese tiempo había visto movimientos de dinero que no tenían explicación dentro del negocio legítimo, que había guardado registros, que en algún momento había intentado hablar con alguien y que ese intento le había costado su trabajo y una amenaza suficientemente seria para hacerlo guardar silencio durante 2 años. Carlos preguntó qué clase de registros. El hombre abrió una mochila pequeña que llevaba y sacó un sobre manila cerrado. Lo puso sobre la mesa pero no lo empujó hacia Carlos. Dijo que adentro había copias de transferencias bancarias, contratos de empresas fantasma y registros de pagos que conectaban a Rodrigo Montoya con Emilio Vargas en operaciones que iban mucho más allá del caso del testamento. Dijo que lo que había en ese sobre era suficiente para abrir una investigación mucho más grande. Valentina preguntó por qué había decidido hablar ahora, después de 2 años de silencio. El hombre dijo que había visto el documental, que había visto a Carlos trabajando esa tierra con las manos, que algo en esa imagen lo había hecho recordar por qué había intentado hablar la primera vez, que tenía hijos, y que no quería explicarles algún día que había guardado silencio por miedo, cuando tenía en las manos información que podía hacer la diferencia. Carlos miró el sobre la mesa, después miró al hombre. Le preguntó qué quería a cambio. El hombre dijo que nada material, que solo quería que su nombre no apareciera en ningún documento público hasta que la investigación tuviera suficiente peso para protegerlo, que si eso podía garantizarse, el sobre era de Carlos. Isabel, a quien habían llamado por teléfono antes del encuentro, llegó a la lanchonete 20 minutos después. Se sentó, escuchó el resumen de la conversación y le hizo al hombre una serie de preguntas técnicas sobre los documentos. Las respondió con precisión. Isabel tomó el sobre, lo abrió con cuidado y revisó el contenido durante varios minutos en silencio. Después lo cerró, miró a Carlos y dijo con una voz tranquila que lo que tenían en ese sobre cambiaba completamente el alcance del caso, que ya no estaban hablando solo de un testamento alterado, estaban hablando de una estructura de fraude más amplia que incluía falsificación de documentos, posible tráfico de influencias y evasión fiscal a través de empresas fantasma. El hombre bebió el último sorbo de café. Se levantó. Le dio a Valentina un número de teléfono de prepago y dijo que si necesitaban algo más, que lo llamaran por ahí, que contestaría. Y se fue de la lanchonete con la misma discreción con que había llegado. Los 3 se quedaron un momento en silencio alrededor de la mesa. Valentina fue la primera en hablar. Dijo que tenían que pensar bien el siguiente paso, que con lo que tenían podían ir a la justicia, pero que también corrían el riesgo de alertar a Rodrigo demasiado pronto si no lo hacían bien. Isabel dijo que necesitaba hablar con los abogados de la asociación,
que este ya no era un caso que ella podía manejar sola, que necesitaban a alguien con experiencia en causas más complejas. Carlos escuchó a las dos. Dijo que de acuerdo, que hicieran lo que había que hacer, que él volvía a la parcela. Valentina lo miró y le preguntó cómo estaba. Carlos dijo que estaba bien, que el pasto ya había germinado en la primera franja del terreno, que en 2 semanas iba a poder meter los primeros animales. Valentina sonrió. Dijo que eso era una buena noticia. Carlos dijo que sí, que cada cosa buena que pasaba en esa tierra era una respuesta silenciosa, pero concreta a todo lo que le habían hecho. Volvió a la parcela esa tarde y encontró algo que no esperaba. Tomás estaba sentado afuera del galpón esperándolo, sin coche, como si hubiera llegado caminando desde algún lugar. Tenía el aspecto de alguien que no había dormido bien. Carlos lo miró sin decir nada. Tomás levantó la vista y dijo que había tomado una decisión, que estaba listo para hablar, para decir la verdad, que necesitaba que Carlos le dijera cómo hacerlo. Carlos no respondió de inmediato. Se quedó parado frente a su hermano durante un momento que se sintió más largo de lo que fue. Miró la cara de Tomás. Estaba diferente, sin la ropa de ciudad, sin la postura de quien viene a negociar. Parecía simplemente un hombre cansado, un hombre que había llegado a algún límite interno que Carlos no podía ver pero que reconocía. Carlos le dijo que entraran al galpón. Adentro había poco. El catre, una mesa pequeña, 2 sillas, una hornalla portátil. Carlos calentó agua y preparó café sin decir nada. Le puso una taza frente a Tomás y se sentó enfrente. Le dijo que hablara, que lo escuchaba. Tomás habló durante casi 2 horas. Habló de cosas que Carlos no sabía. Habló de cómo Rodrigo lo había contactado meses antes de que la salud de don Ernesto empeorara seriamente. Lo había invitado a cenar en la ciudad, en un restaurante que Tomás nunca habría podido pagar por su cuenta. Le había hablado con una suavidad calculada sobre el futuro de la fazenda. Le había dicho que don Ernesto estaba envejeciendo, que tarde o temprano habría que pensar en la transición, que Carlos era un buen trabajador, pero que no tenía visión de negocios, que el mundo agropecuario moderno requería algo más que trabajar la tierra, que alguien tenía que pensar en grande. Tomás dijo que esas palabras le habían llegado en un momento de su vida en que se sentía invisible, en que sentía que su hermano mayor siempre había sido el favorito del viejo, que él siempre había sido el que no terminaba las cosas, el que había intentado varios negocios pequeños que no habían funcionado, el que llegaba a las reuniones familiares y no tenía mucho para contar. Rodrigo había sabido encontrar exactamente ese punto débil. Le había dicho que él lo veía diferente, que veía potencial en Tomás, que juntos podían modernizar la fazenda y convertirla en un negocio mucho más rentable de lo que era con la mentalidad antigua de don Ernesto y Carlos. Tomás dijo que había creído eso, que no era excusa, que sabía que había tomado una decisión equivocada, pero que quería que Carlos entendiera que no había actuado por maldad pura. Había actuado por inseguridad, por envidia, por la estupidez de creer a alguien que le decía lo que quería escuchar. Carlos escuchó todo sin interrumpir. Al final tomó su café ya frío y le preguntó a Tomás si sabía específicamente cómo habían manipulado a su padre para cambiar el testamento. Tomás dijo que Rodrigo nunca le había contado los detalles, que le había dicho que don Ernesto había tomado la decisión por su cuenta, al darse cuenta de que Carlos no era la persona adecuada para manejar la fazenda a futuro, que él había creído eso también, o se había convencido de creerlo porque era más cómodo. Carlos asintió. Le dijo que lo que Tomás tenía para aportar era su propio testimonio sobre las conversaciones con Rodrigo, que eso, sumado a lo que ya tenían, era una pieza importante, que no le prometía que eso resolvería todo, que el proceso iba a ser largo y difícil, pero que si Tomás hablaba con honestidad, eso tenía valor. Tomás preguntó si Carlos podía perdonarlo. Carlos se quedó callado un momento. Dijo que no sabía, que el perdón era algo que no se podía fabricar, que lo que sí sabía era que estaba dispuesto a caminar adelante con su hermano si su hermano estaba dispuesto a decir la verdad, que no era lo mismo que el perdón, pero que era un comienzo. Tomás asintió. Dijo que era suficiente. Esa noche, Carlos llamó a Isabel y le contó sobre Tomás. Isabel dijo que era importante, que el testimonio de alguien de la familia
que pudiera describir las maniobras de Rodrigo desde adentro era algo que un juez tomaría muy en serio. Que necesitaban reunir a Tomás con los abogados de la asociación lo antes posible. Lo coordinaron para 2 días después. Mientras tanto, el proceso judicial de impugnación del testamento ya había sido formalmente presentado. El juez del caso había aceptado la solicitud y había ordenado una pericia grafológica oficial del testamento final, paralela a la que el perito de la asociación ya estaba realizando. Rodrigo había sido notificado, y la reacción de Rodrigo había sido inmediata. Contrató al estudio jurídico más importante de la región. Presentó una respuesta al proceso que describía a Carlos como una persona con antecedentes de conflictos familiares y que ponía en duda su capacidad para manejar responsabilidades patrimoniales. Intentó atacar la credibilidad de Isabel, cuestionando su ética profesional por haber copiado documentos de su ex socio, y mandó a alguien a hablar con Geraldo Campos de la asociación para advertirle que involucrarse en ese caso podía traer consecuencias para los proyectos de la asociación en la región. Geraldo Campos llamó a Carlos para contarle la visita, y lo primero que dijo fue que la visita le había confirmado que estaban en el camino correcto, que cuando alguien empieza a amenazar es porque siente que está perdiendo terreno. Carlos sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Esa noche antes de dormir, Carlos caminó por el borde del terreno con la linterna. El pasto que había sembrado estaba creciendo. Las primeras manchas verdes sobre la tierra roja eran visibles incluso con la luz de la linterna. Era poco, era apenas el principio, pero era vida donde antes no había nada. Y esa noche, Carlos durmió sin despertarse a mitad de la noche por primera vez en semanas. El perito grafológico entregó su informe 3 semanas después de haber comenzado el análisis. Carlos estaba en la parcela cuando Isabel lo llamó. La voz de Isabel tenía una calidad diferente. No era euforia, era algo más contenido y más sólido. Le dijo que el informe era favorable, que el perito había identificado irregularidades en la firma de don Ernesto en el testamento final, que la firma presentaba características propias de alguien que firmaba bajo fatiga extrema o bajo una condición que alteraba el control motor fino, que la comparación con firmas anteriores de don Ernesto en documentos notariales mostraba diferencias significativas que no podían explicarse solo por la edad o la enfermedad general. El perito concluía que la firma había sido hecha en condiciones que no podían considerarse normales y que recomendaba una investigación más profunda sobre las circunstancias de la firma. Carlos escuchó todo eso en silencio. Cuando Isabel terminó de hablar, le preguntó qué significaba eso en términos prácticos. Isabel dijo que el informe reforzaba enormemente la solicitud de impugnación, que junto con el testimonio de dona Lourdes, las conversaciones de Tomás y los documentos del contador que habían aparecido, el caso estaba tomando una dimensión que iba a ser difícil de ignorar para el juez, que todavía faltaba proceso, que la otra parte iba a pelear, pero que el piso del caso era mucho más firme ahora. Carlos colgó. Se quedó sentado en el borde del canal un momento. Pensó en su padre, en esas manos que habían trabajado décadas y que al final habían sostenido una pluma para firmar algo que seguramente no comprendían completamente en ese estado. Sintió rabia, una rabia tranquila y sostenida que era diferente a la rabia caliente del principio. Esta rabia era más fría, más determinada. Esa tarde llegó Rafael, el técnico agrónomo, con buenas noticias propias. El análisis de suelo que había completado indicaba que el terreno, con un plan de manejo adecuado, podía sostener no solo pasto y ganado de pequeña escala, sino también cultivos de mayor valor. Rafael mencionó la posibilidad de café, dado que la altitud y la composición del suelo eran favorables. Dijo que el café requería inversión inicial y paciencia, ya que los primeros frutos tardaban años en aparecer, pero que si Carlos podía sostener la operación con el ganado en el corto plazo, el café podía ser el proyecto de mediano plazo que transformara el perfil productivo de la parcela. Carlos escuchó con atención. Le preguntó a Rafael si podía quedarse esa tarde y caminar el terreno juntos, que quería entender exactamente en qué parte del terreno tenía sentido cada cosa. Rafael dijo que con gusto,
Pasaron 2 horas caminando. Rafael hablaba y señalaba. Carlos preguntaba y anotaba en un cuaderno nuevo que había comprado en el municipio. Al final del recorrido, Carlos tenía en ese cuaderno el esbozo de un plan real, con etapas, con prioridades, con estimaciones de tiempo. Esa noche, mientras cocinaba algo simple en la hornalla, Carlos leyó el cuaderno varias veces, no como quien revisa un plan teórico, como quien está leyendo el mapa de su propio futuro. Fue esa misma semana cuando Valentina publicó el segundo artículo. Esta vez era más directo. Sin nombrar a Rodrigo explícitamente, describía el patrón de casos en la región donde herencias de productores rurales habían sido alteradas en los últimos 10 años a través de lo que los abogados especializados llamaban influencia indebida sobre testadores vulnerables. Citaba fuentes anónimas, describía mecanismos y terminaba con la historia de Carlos, descrita como el caso más reciente y documentado de ese patrón. El artículo fue publicado también en un portal de alcance nacional con el que Valentina había establecido contacto a través de Geraldo. En 48 horas tenía más de 80.000 visualizaciones. Fue compartido en grupos de productores rurales de todo el país. Fue citado por al menos 3 cuentas de periodismo de investigación con audiencias importantes. Y por primera vez, el nombre de Rodrigo Montoya comenzó a aparecer en los comentarios. No porque Valentina lo hubiera mencionado, sino porque personas que lo conocían empezaron a hacer la conexión por su cuenta. Rodrigo llamó a Emilio en estado de furia controlada. Emilio dijo que estaban manejando la situación. Rodrigo dijo que no parecía que la estuvieran manejando. Exigió una reunión de urgencia con sus abogados. La reunión duró 3 horas. Al final decidieron una estrategia más agresiva legalmente y una campaña de desprestigio contra Isabel y Valentina. Intentarían mostrar que Isabel había robado documentos de su ex socio y que Valentina tenía un sesgo ideológico que comprometía su credibilidad periodística. No sabían que esa estrategia iba a tener el efecto contrario. Al día siguiente de que comenzara la campaña contra Isabel, el contador anónimo se contactó nuevamente. Dijo que lo que había visto en los últimos días lo convencía de que tenía que dar un paso más, que estaba dispuesto a prestar declaración formal, con su nombre, que había hablado con un abogado propio y había tomado la decisión. Carlos recibió esa noticia con la misma calma con que recibía cada paso, como un hombre que ya no se permitía celebrar antes de tiempo, pero que sabía reconocer cuando el peso de la balanza estaba cambiando. El proceso judicial tardó más de lo que cualquiera habría querido. Así es siempre con la justicia. Avanza en velocidades que no respetan la urgencia de las personas. Carlos lo sabía. Había aprendido a separar lo que podía controlar de lo que no. Lo que no podía controlar era el ritmo del tribunal. Lo que sí podía controlar era su tierra. Y en esa tierra, las cosas seguían avanzando. Los primeros animales llegaron a la parcela un lunes de mañana. Eran 7 novillos jóvenes que Carlos había conseguido comprar con un crédito pequeño que la asociación de Geraldo había facilitado. No eran muchos, pero eran suficientes para empezar. Carlos los vio entrar al pasto que había crecido en la primera franja del terreno y sintió algo que no supo nombrar exactamente. Era orgullo, pero mezclado con algo más. Era la confirmación de que lo que había sembrado en ese suelo seco y pedregoso meses atrás había respondido. La tierra había respondido. Seu Benedito llegó esa mañana y se quedó apoyado en la cerca mirando los animales. Dijo que don Ernesto estaría satisfecho. Carlos no respondió, pero asintió. En los tribunales, la audiencia principal del caso de impugnación fue fijada para 2 meses después. Los abogados de la asociación habían presentado todo el material disponible. El informe del perito grafológico, las fotocopias del testamento original con las declaraciones de Isabel sobre su origen, el testimonio escrito de dona Lourdes, ahora formalizado, la declaración de Tomás, quien había comparecido con su propio abogado y había descrito en detalle las conversaciones con Rodrigo, y la declaración formal del contador, quien había entregado toda la documentación sobre las operaciones financieras vinculadas a Rodrigo y Emilio. Era un expediente voluminoso. Los abogados de Rodrigo habían presentado a su vez una respuesta igualmente extensa. Cuestionaban cada pieza de evidencia, atacaban la cadena de custodia de los documentos.
Intentaban mostrar contradicciones entre los testimonios, que era el trabajo que hacían los abogados bien pagados. Era competente, pero trabajaba contra una montaña de evidencia que se había acumulado desde la primera noche que Carlos había decidido escribir en ese cuaderno viejo todo lo que recordaba. Mientras el proceso avanzaba, la vida en la parcela seguía su ritmo. Juninho, el nieto de Seu Benedito, había empezado a trabajar con Carlos de manera regular. Era un chico con disposición y con una habilidad natural para el trabajo con animales que Carlos reconoció rápidamente. Le enseñó lo que sabía, y Juninho aprendía rápido. Valentina seguía viniendo con regularidad, ya no solo por razones profesionales. Las conversaciones entre ella y Carlos habían ido cambiando de tono gradualmente. Eran más largas, más personales. Carlos no era un hombre de palabras fáciles en esos terrenos, pero con Valentina la conversación se daba de una manera que no le resultaba forzada. Un mediodía, mientras los dos comían algo simple afuera del galpón, Valentina le preguntó qué iba a hacer cuando todo esto terminara. Carlos la miró. Le preguntó a qué se refería con todo esto. Valentina dijo al proceso. Al juicio. A la lucha. Carlos pensó un momento y dijo que cuando eso terminara siguiera haciendo lo mismo que estaba haciendo, que iba a seguir trabajando la tierra. Valentina dijo que eso no le sorprendía. Carlos dijo que lo tomaba como un cumplido. Valentina sonrió. Y Carlos también. Fue uno de los pocos momentos en esos meses en que Carlos sonrió sin que fuera por un resultado concreto en el proceso. Fue solo porque estaba sentado al sol, con una persona que entendía lo que él era sin que tuviera que explicarlo. 2 semanas antes de la audiencia principal, sucedió algo que nadie había anticipado. Emilio Vargas se contactó con Isabel, no con Rodrigo, con Isabel. Le dijo que quería hablar. Isabel consultó con Carlos y los abogados de la asociación. Decidieron que Isabel podía reunirse con Emilio, grabando la conversación con autorización legal. La reunión fue en la oficina de Isabel. Emilio llegó sin abogado. Se veía diferente al hombre seguro de los documentos notariales. Estaba tenso, envejecido. Dijo que sabía lo que venía, que había visto el expediente y sabía que la evidencia era suficiente para que el juez fallara en contra. Que en ese escenario, los abogados de Rodrigo iban a construir una estrategia en la que toda la responsabilidad recaía sobre él. Que Rodrigo iba a presentarlo como el artífice de todo y a él mismo como una víctima de la mala praxis de su notario. Isabel le preguntó qué quería. Emilio dijo que quería un acuerdo, que si él declaraba todo lo que sabía sobre la manera en que Rodrigo había planificado y ejecutado la manipulación del testamento, con detalles que ningún otro testigo podía aportar, quería que los abogados de Carlos consideraran eso al momento de determinar responsabilidades. Isabel dijo que no podía prometerle nada, que esa decisión no le correspondía solo a ella, pero que transmitiría la propuesta. La transmitió esa misma tarde. Los abogados de la asociación y Carlos se reunieron para discutirlo. Carlos dijo poco durante esa reunión. Escuchó los argumentos legales. Al final dijo que si la declaración de Emilio era completa y honesta, que procedieran, que lo que le importaba era la verdad, no la venganza. Emilio declaró 2 días después. Duró 4 horas. Fue detallado, fue específico. Describió la manera en que Rodrigo había planificado el proceso de influencia sobre don Ernesto, con meses de anticipación. Describió cómo habían aprovechado los momentos de mayor confusión mental del viejo para presentarle los documentos. Describió su propio rol con una honestidad que sorprendió incluso a los abogados presentes. Cuando salió de la sala, Emilio no miró a nadie. Caminó hasta su coche y se fue. Carlos estaba afuera esperando, no para confrontarlo, solo estaba ahí. Los dos se miraron un segundo. Emilio bajó la vista y Carlos se fue de vuelta a su parcela. Esa noche, mientras miraba el cielo desde afuera del galpón, Carlos pensó en todo lo que había tenido que pasar para llegar a ese momento, y pensó que la audiencia principal se acercaba y que el resultado, cualquiera que fuera, lo iba a encontrar de pie. La mañana de la audiencia, Carlos se levantó a las 4. No porque tuviera que salir temprano. La audiencia era a las 9 y el tribunal quedaba a 40 minutos. Se levantó porque no pudo seguir durmiendo y no tenía sentido quedarse acostado.
Salió afuera en la oscuridad. El cielo estaba lleno de estrellas todavía. Los animales dormían en el pasto. El canal hacía su sonido suave y constante. Carlos se quedó parado ahí un rato largo, respirando el aire frío de la madrugada. Después entró, se bañó, se puso la única ropa formal que tenía, una camisa blanca y pantalón oscuro que había comprado específicamente para ese día, y preparó café. A las 6 llegó Seu Benedito, sin aviso, como siempre, con un termo y 2 panes. Los dos tomaron café en silencio. Antes de que Carlos se fuera, Seu Benedito le puso una mano en el hombro y le dijo algo simple. Le dijo que su padre lo sabía. Carlos asintió y salió. Isabel lo esperaba en el estacionamiento del tribunal con los abogados de la asociación, 2 personas que Carlos había conocido en los meses anteriores y en quienes había aprendido a confiar. Valentina también estaba ahí, no como periodista ese día, como persona. Le dijo a Carlos que estaría en la sala si lo permitían. Carlos dijo que le alegraba. Entraron al tribunal. La sala era funcional y austera, como todos los tribunales. Rodrigo ya estaba del otro lado con sus abogados. Era la primera vez que Carlos lo veía de cerca, desde el día que lo había observado desde el otro lado de la cerca, mientras él ajustaba el canal. Rodrigo lo miró al entrar. Carlos le devolvió la mirada sin desviar los ojos. No con hostilidad, con tranquilidad. La audiencia duró casi 7 horas. Fue un proceso largo y técnico, en el que los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos ante el juez. El juez era un hombre de unos 60 años, de pocas expresiones faciales y preguntas precisas. Interrogó a los testigos que comparecieron, interrogó a los peritos, revisó los documentos con una atención que Carlos observó con respeto. Tomás declaró. Su voz temblaba ligeramente al principio, pero se fue estabilizando. Dijo la verdad, toda. Dona Lourdes declaró, con la misma precisión con que había escrito en su libreta de tapas negras. El contador declaró, con los documentos que había guardado durante 2 años de silencio. Y el perito grafológico explicó sus conclusiones con la claridad de quien ha hecho ese trabajo muchas veces y sabe exactamente cómo presentarlo para que un juez no experto pueda entenderlo. Los abogados de Rodrigo trabajaron duro, cuestionaron cada punto, intentaron crear dudas, eran buenos en lo que hacían, pero había algo que no podían hacer. No podían deshacer la evidencia, no podían deshacer las firmas analizadas, no podían deshacer los registros del contador, no podían deshacer la declaración de Emilio, y no podían deshacer el testimonio de un hermano que había decidido decir la verdad aunque le costara. Al final de la jornada, el juez dijo que necesitaba tiempo para deliberar, que su resolución sería comunicada en los siguientes 15 días, y cerró la audiencia. Carlos salió del tribunal con Isabel y los abogados. Valentina los esperaba afuera. No preguntó cómo había ido. Solo miró a Carlos. Carlos dijo que había que esperar. Valentina asintió. Los abogados dijeron que habían hecho todo lo que podían hacer, que el caso era sólido, que el resultado no era garantizado, porque nada en la justicia lo era, pero que habían presentado el mejor caso posible. Carlos los agradeció a todos. Fue a su coche, manejó de vuelta a la parcela. Llegó al atardecer, el sol estaba bajando detrás del morro, y el cielo tenía esos colores naranjas y rosas que Carlos amaba desde niño. Los animales estaban tranquilos en el pasto. El canal corría. Su niño había estado durante el día y había dejado todo ordenado antes de irse. Carlos se cambió la camisa blanca por su ropa de trabajo. Salió al terreno y empezó a revisar el estado del pasto en la franja que había sembrado más recientemente. Era un ritual. Era su manera de volver a sí mismo después de un día que había sido demasiado grande para caber en un solo cuerpo. Los 15 días de espera fueron los más largos que Carlos recordaba. Siguió trabajando, siguió construyendo. Avanzó con la preparación de la franja, donde Rafael había recomendado plantar café más adelante. Amplió el área de pasto. Reparó una sección de cerca que había cedido con las lluvias de la semana anterior. Y esperó. Valentina lo visitó varias veces durante esa espera. Una tarde, mientras los dos caminaban por el borde del terreno, ella le dijo que independientemente de lo que resolviera el juez, lo que Carlos había construido en esa parcela era real, que nadie podía quitarle eso. Carlos dijo que lo sabía.
Dijo que eso era lo que lo había mantenido en pie durante todo ese tiempo. No la posibilidad de recuperar lo que le habían quitado, sino la certeza de que podía construir algo propio con sus manos desde cero. Valentina lo miró. Dijo que eso era lo que hacía que su historia importara. Que no era una historia de víctima, esperando que la justicia le devolviera algo. Era la historia de un hombre que no esperó, que construyó mientras peleaba. Carlos no respondió, pero esa noche, en el cuaderno donde había empezado anotando todo lo que recordaba sobre las visitas de Rodrigo a su padre, escribió algo diferente. Escribió lo que tenía planeado para el terreno en los próximos 5 años. Cultivos, animales, infraestructura, un galpón más grande, un sistema de irrigación más eficiente, café en las laderas del Morro. Y al final de la página, casi sin pensarlo, escribió un nombre para la parcela. La llamó Parcela Nueva. Simple, sin grandilocuencia, pero con todo el peso de lo que representaba. La resolución llegó al 13º día. Isabel llamó a Carlos a las 8 de la mañana. Dijo que acababa de recibir la notificación, que el juez había fallado. Carlos se sentó en el cajón de madera afuera del galpón y escuchó. El juez había declarado nulo el testamento final de don Ernesto Herrera por encontrar evidencia suficiente de que había sido firmado bajo condiciones que no garantizaban la plena capacidad volitiva del testador y que existían indicios sólidos de influencia indebida ejercida por terceros durante el periodo previo a la firma. En consecuencia, el testamento original, cuya existencia había sido acreditada mediante las fotocopias presentadas y los testimonios concordantes, era reconocido como la expresión válida de la voluntad de don Ernesto. La Facenda Santa Clara y todos sus bienes correspondían en su totalidad a Carlos Herrera. Rodrigo Montoya era notificado de su obligación de cesar en la administración de la propiedad y de rendir cuentas por el periodo de administración. Y se ordenaba el inicio de una investigación penal separada por los delitos que surgían del expediente. Investigación que incluía a Rodrigo Montoya y a Emilio Vargas. Carlos escuchó todo eso en silencio. Cuando Isabel terminó, hubo un momento en que ninguno de los dos habló. Después Isabel dijo que habían ganado. Su voz tenía algo quebrado adentro, no de tristeza, sino de alivio sostenido durante demasiado tiempo. Carlos dijo que sí, que habían ganado. Colgó. Se quedó sentado en el cajón de madera, mirando el terreno frente a él, los animales en el pasto, el canal corriendo, las manchas verdes que habían crecido donde meses antes no había nada. Pensó en su padre. Pensó en las manos de su padre sosteniendo una pluma con un temblor que no era suyo. Pensó en todo lo que don Ernesto había construido y en cómo había sido utilizado en su momento más vulnerable. Sintió dolor por eso. No iba a dejar de sentir dolor por eso. Pero también sintió algo que era más grande que el dolor. Sintió que su padre había sido restituido, que su nombre estaba limpio, que lo que había construido volvía a donde había sido pensado para llegar. Llamó a seu Benedito. El viejo escuchó la noticia y no dijo nada por un momento. Después dijo que fuera a buscar una botella de algo, que eso había que celebrarlo como se debía. Carlos llamó a Valentina. Ella atendió al segundo tono. Cuando Carlos le dijo que habían ganado, Valentina no respondió de inmediato. Carlos escuchó un silencio del otro lado, que duró un segundo, pero que tenía mucho adentro. Después ella dijo que iba para allá. Carlos llamó a Geraldo Campos. Geraldo dijo que era exactamente el resultado que merecía el caso, que lo que Carlos había hecho, construir mientras peleaba, era la razón por la que la historia había tenido peso, que un hombre que se queda parado esperando que la justicia lo resuelva todo, raramente consigue que la justicia lo tome en serio, que Carlos había demostrado que no necesitaba que nadie le devolviera nada para ser lo que era, que eso había convencido a todos, incluido probablemente al juez. Carlos agradeció. Llamó a Isabel. Isabel estaba en modo trabajo, ya pensando en los pasos siguientes. Le explicó que el proceso de transferencia formal de la propiedad tomaría tiempo, que habría que hacer una auditoría del periodo de administración de Rodrigo, que iba a haber complicaciones prácticas en los meses siguientes. Carlos dijo que entendía, que confiaba en ella para manejar eso, que él iba a seguir en la parcela mientras tanto. Isabel dijo que eso era lo más sensato, y después dijo algo más. Dijo que trabajar en ese caso
había sido lo más importante que había hecho en su carrera, que lo decía sin dramatismo, que simplemente era verdad. Esa tarde en la parcela nueva, se reunieron los que habían estado en esa historia desde distintos lugares. Seu Benedito y Juninho llegaron con comida que el viejo había cocinado desde la mañana. Valentina llegó con una cámara, pero la dejó en el coche. Ese día no era para documentar, era para estar. Geraldo llegó con una botella de cachaza artesanal de una destilería de la región. Isabel llegó última, todavía con el teléfono en la mano, pero lo guardó cuando entró al terreno. Tomás no fue invitado esa tarde, pero Carlos lo había llamado antes de que llegara nadie. Le había dicho la noticia, le había dicho que había dicho la verdad y que eso contaba, que el camino de vuelta era largo, pero que existía. Tomás había dicho gracias con una voz que era muy pequeña. Carlos había dicho de nada y había cortado. Esa tarde, en la parcela nueva comieron afuera con el sol bajando sobre el morro. Los animales pastaban en la franja verde. El canal corría en silencio. El aire olía a tierra húmeda y a pasto reciente. Carlos no hizo discurso. No era hombre de discursos. Solo levantó el vaso que Geraldo le había llenado y miró el terreno que lo rodeaba. Y dijo en voz baja, casi para él mismo, que apenas empezaba. Seu Benedito lo escuchó y asintió. Valentina lo miró, y en su mirada había algo que Carlos ya reconocía. Algo que había ido creciendo en silencio entre los dos durante todos esos meses de visitas y conversaciones y atardeceres compartidos sin nombrarse. Carlos le devolvió la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que había construido, en los meses que venían, en el café que iba a plantar en las laderas del morro, en el galpón nuevo que iba a construir, en los animales que iban a multiplicarse, en la tierra que ya lo conocía como su dueño, en todo lo que Rodrigo había intentado quitarle y que al final se había convertido en la razón por la que Carlos había descubierto la dimensión real de lo que era capaz de hacer. La Fazenda Santa Clara iba a volver a sus manos, pero ya no era solo eso lo que importaba. Lo que importaba era la parcela nueva. Lo que importaba era todo lo que había crecido ahí, no solo en la tierra, sino en él. Y esa noche, por primera vez desde la muerte de su padre, Carlos durmió en paz, con el sonido del canal afuera, con el olor del pasto, con la certeza tranquila de un hombre que sabe exactamente quién es y exactamente dónde está parado, y con la certeza de que mañana, como todos los días, iba a madrugar, iba a salir al terreno, iba a trabajar.